Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Quien les saluda, Mondragón López Braelia. Mi equipo está conformado por Melendres Guerrero Juan, López Guevara Lili y Poco Soria Eric. Les vamos a hablar en esta ocasión lo que es la salvación. A través del libro de Emiliano hemos sacado información, pero nos guiaremos del texto bíblico. Les vamos a hablar primeramente lo que tenemos acá es un papelote sobre la creación. La creación canta la gloria de Dios. Se dice en la creación según Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue la luz de Dios. Era buena, y separó a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hablamos de la creación de Dios, de cómo se hizo, ¿no? De que separó las tinieblas de la luz. También vamos a hablar de la creación del hombre. Se dice que Dios creó al hombre para que fuese conocido y también llamado reproducir imagen de su hijo. ¿Para qué? Para que él fuese el primogénito de muchos hermanos más. Asimismo se dice que Adán es un hombre colectivo y Adán es una mujer llamada hermana. Esto se dice que el hombre y la mujer es para que se reproduzcan con total de su ser en el espíritu y así fecunden la comunión dentro de la humanidad para que sea la creación y pueda reproducirse. También vamos a hablarles sobre el pecado. Tenemos el pecado, Adán y Eva. El pecado nos lleva a la muerte. El pecado es algo que tenemos del día al día, ¿no? Se dice que Adán y Eva ascendieron a la sejuración de Dios y que la serpiente los tentó a morder la manzana y ellos desobedecieron. ¿Y esto para qué fue? Según Génesis nos dice que es decir, ponerse en un lugar de Dios para decidir el mal del bien. También les vamos a hablar sobre, nos dice, ¿el pecado es ofensa de Dios? Claro que es ofensa de Dios el pecado. ¿Quién dice que no es el pecado ofensa de Dios? El pecado es ofensa de Dios. Según Deuteronomio, en el capítulo 27, del 15 al 26, nos habla de maldito, de quien desobedezca la palabra de Dios. Les voy a leer el 15. Maldito el hombre que hiere escultura o imagen de fundación o bendición de Jehová, obra de mano artífice, y la pusiera en el culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y todos nos hablan de maldito el que desobedece, de maldito el que hiere, de maldito el que tiene odio, de maldito el que no obedecemos. ¿El pecado es ofensa de Dios? Claro que es ofensa de Dios, porque viene, esto del pecado viene de lo que va nuestros pensamientos, nuestras desobediencias, nuestros rencores, nuestras amarguras, todo aquello es pecado y ofende a vuestro Padre porque no le obedecemos como debe ser. Tenemos sábado de creación. ¿Por qué creen ustedes que es el sábado de creación? Se dice en la Biblia católica, está mucho más claro que en la Biblia cristiana, que el sábado es el día de creación y de reposo para obedecer y cantar y glorificar el nombre de vuestro Cristo. Sin embargo, muchos celebramos el domingo y algunos el inicio de semana, pero estamos equivocados. Según según Romanos 8:20, nos dice, porque la creación fue sujetada y vanidad no por su propia voluntad, sino por su causa del que la sujetó en esperanza. Entonces estamos hablando que nuestra salvación, nuestro derecho de poder continuar en el amor de Dios es el día sábado. Hola profesor, buenas tardes. Mi nombre es Juan Willer Melendres Guerrero. Para continuar con la exposición les voy a hablar acerca del desierto. Según la Biblia, nos
nos dice que es un lugar simbólico en la historia de Israel donde Dios guía al pueblo hacia la libertad, ya que venía siendo esclavizado por los gobernantes egipcios. Tenemos cuatro puntos claves, ¿no? Moisés como líder humilde, pues Dios elige a Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto, guiándolo por el desierto. El desierto como prueba de fe. El pueblo de Israel depende de Dios para su supervivencia en el desierto, pues recibe el alimento del maná y el agua milagrosa que sale de las rocas. Como significado de Éxodo, el viaje del pueblo de Israel por el desierto simboliza la purificación, prueba y crecimiento espiritual, pues donde culmina en la aceptación de la alianza con Dios. En conclusión simbólica, pues el desierto representa la transición de la esclavitud, del pecado a la libertad con Dios. Tendemos a la alianza. Es el pacto donde Dios promete guiar y proteger a Israel a cambio de su obediencia. La alianza en el Sinaí, pues Dios establece una relación con el pueblo como Salvador y guía, y el pueblo acepta vivir según sus leyes divinas. Pues la nueva alianza, acá Dios promete transformar los corazones a través del Espíritu Santo, simbolizada en la última cena, donde la sangre de Jesús sella el pacto definitivo entre Dios y la humanidad. Este pacto culmina con el Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, inaugurando el tiempo de la iglesia y extendiendo la alianza a todo el mundo. También tenemos la tierra prometida, pues hace referencia a la tierra de Canaán, que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes como parte de un pacto. Pues tenemos a la promesa divina. Acá Dios prometió a Abraham que la descendencia de Abraham heredaría la tierra de Canaán. Como parte de este pacto de Abraham, no solo influye la tierra prometida, sino la relación especial entre Dios y la descendencia de Abraham. Según Éxodo de Egipto, Moisés lidera al pueblo israelita hacia la tierra prometida. También menciona que este viaje por el desierto duró 40 años, debido a las pruebas en el desierto que Dios puso para educar y formar espiritualmente a la gente y así crea en él. El significado moderno. La tierra prometida simboliza la justicia, libertad y esperanza más allá de un lugar físico que podemos ver, observar, imaginar como un paisaje verde, una tierra fértil. Entonces, no solo es eso, sino también es justicia, libertad y esperanza en Dios. Y por último, tenemos el reino, que se refiere al periodo histórico en el que Israel fue gobernado por reyes, comenzando con Saúl como el primer rey, seguido por David y su hijo Salomón. Este reino comienza con la instauración de la monarquía. El pueblo de Israel pidió un rey para ser como las naciones vecinas de su alrededor. Dios, a través del profeta Samuel, eligió a Saúl como el primer rey. También tenemos a David ungido rey. Después de que Saúl desobedeciera a Dios,
pues eligió a David, un joven pastor, como sucesor. Samuel lo ungió, aunque Saúl aún seguía en el reinado. Después viene la persecución de David, donde Saúl, celoso de David, lo persigue durante años, sabiendo que él sería el próximo rey elegido por Dios. Y por último, David, un hombre según el corazón de Dios, a pesar de sus errores, como su pecado con Betsabé, David siempre buscó la voluntad de Dios y mostró arrepentimiento sincero con él. Bueno, profesor, compañeros, esta ha sido mi exposición. Doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con el tema. Profesor, buenas noches. Continuando con la exposición, voy a exponer sobre los profetas que existieron antes del exilio. Nos dice que estos profetas llamaban a toda la gente a que se arrepientan, vuelvan a confiar a Dios y también ahí anunciar el juicio de Dios sobre la injusticia y la infidelidad que existía en ese momento. También tenemos al profeta Elías y Eliseo. Elías y Eliseo fueron dos profetas muy importantes en ese momento de gran necesidad espiritual en la historia de Israel, que ellos llamaban a la gente que se arrepienten, que crean en Dios. Ellos hicieron milagros como la multiplicación de la harina y el aceite de una señora viuda. Ellos estaban dispuestos a ayudar a las personas más necesitadas. Tenemos el profeta Amos y Oseas. Amos y Oseas, estos dos profetas, fueron anunciados en el juicio y de Dios sobre la injusticia y la infidelidad. El profeta Amos fue un pastor y cultivador de higos antes de ser llamado por Dios. Como profeta, él enfatizó la justicia social y la condición espiritual a la gente, mientras que el profeta Oseas era un profeta del reino de Israel y se casó con una prostituta para así demostrar a la gente, demostrar como símbolo de infidelidad de Israel hacia Dios. Él también era crítico de la adoración a dioses falsos. Tenemos al profeta Isaías y Miqueas. Isaías recibe su llamado como profeta en el año que muere el profeta Usías. El profeta toma conciencia sobre el plan que tenía Dios cuando fue enviado con una misión de anunciar o invitar a los hombres que abandonen los planes inútiles que tenían en ese momento. Seguimos con el exilio y profetas del exilio. Nos dice que en ese periodo el pueblo judío fueron llevados cautivos a una tierra extranjera, como es Babilonia, después de la destrucción de Jerusalén. Tenemos el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue testigo de la caída de Jerusalén. Jeremías hizo resistencia frente a Babilonia. Él seguía profetizando en Babilonia. También escribió cartas a los judíos animándolos a que se mantengan en la fe, no se desanimen, a que mantengan su identidad cultural. Ante Dios también estaba pidiendo misericordia y restauración. Tenemos también al profeta Ezequiel, el profeta del exilio. Ningún profeta describe cómo Ezequiel ha irrumpido de Dios, de la vida. El profeta del Espíritu de Dios lo coge, lo arrastra, lo tira, lo deja y lo mantiene de pie. Dice que la voz de Dios resuena en su interior con tal fuerza que aplasta y derrumba, y solo se mantiene de pie gracias al Espíritu de Dios. El libro de consolidación de Isaías. Este libro anuncia la soberanía de Dios, la recreación de la alianza rota en los cantos de la consolidación en momentos de crisis.
de vuelta al exilio, el retorno a Jerusalén. La restauración del pueblo judío regresa a su tierra, a una relación con Dios, renovación de la ciudad de Jerusalén y el templo que había sido destruido con el exilio, la tierra prometida que quedaba desolada, pero gracias a Dios, que es el creador de todos nosotros, puede comenzar de nuevo, puede formar una historia de nuevo. Ageo, Zacarías, Malaquías y Abdías y Joel. Es necesario renovar interiormente al pueblo. Comunidad de Israel reconstruye, adquiere hondura espiritual con población de la palabra de Dios. Zacarías anuncia el comienzo de la nueva salvación puesta bajo el signo del templo reconstruido. Malaquías es el mensajero del Señor. Cierra los labios con los ojos abiertos hacia el que va a venir. Jonás y Tobías y Ruth. Ahora inspira un libro hermoso de Ruth, que exalta a una mujer extranjera que elogia al Dios Israel como su Dios, que se convertirá en la raíz de la que brotará el mismo Mesías. Dios inspira igualmente el libro de Jonás, que busca romper las fronteras de Israel, llevando la salvación a las naciones. Dios quiere abrir la misión en el libro de Jonás. Tenemos Jesucristo, Dios, hombre, plenitud y la historia. Dice, Dios se manifiesta en la historia como Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, como Dios que guarda la fidelidad